Hola, hoy estudiaremos usando gráficas de línea. El objetivo será resolver una ecuación lineal gráficamente, diferenciar entre resolver una ecuación y evaluar una expresión al final de esta lección. Veamos el primer ejemplo. Dado el gráfico de y es igual a x menos 3, que es esta línea que está representada en este plano de coordenada, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar o reconocer dónde está la X y la Y. Y empezamos con el ejemplo A. ¿Qué es X cuando Y es un negativo 1? Bueno, aquí tenemos que buscar en la Y el negativo 1 y ver dónde está el punto por donde pasa nuestra línea. Según la X es el positivo 2. Según la Y sería el negativo 1. Entonces, cuando Y es negativo 1, X es positivo 2. Veamos el ejemplo B. Dice, resolver la ecuación. Y vemos que tenemos x menos 3 es igual que menos 1. El x menos 3 viene de esta ecuación principal que nos están dando. X menos 3. Y aquí nos da x menos 3 también. Pero vemos que la y es cambiada por el negativo 1 en esta parte del ejercicio. Entonces simplemente dejamos a la x solita y ponemos ese negativo 3 como positivo 3 y nos da exactamente lo mismo que el ejercicio A. Volvemos a buscar que x es positivo 2 cuando y es negativo 1. Es lo mismo, lo podemos ver de dos diferentes maneras. Y nos pueden preguntar esto mismo de dos diferentes maneras. Y lo hallamos de la misma manera, ubicando quién es y, que es negativo 1, y después descubriendo que x es positivo 2. Podemos hacer esto también algebraicamente. Esto lo hicimos el año pasado. X menos 3. Tenemos que aislar la X o dejarla solita. ¿Cómo quitamos ese negativo 3 de su lado? Poniendo el opuesto, positivo 3. Y lo hacemos en los dos lados de las columnas. Cancelamos negativo 3 con positivo 3 y ahí dejamos a X solita para volver otra vez a descubrir que negativo 1 más 3 es positivo 2. Es exactamente lo mismo, el mismo resultado que vimos anteriormente buscándolo con la ayuda del gráfico. Veamos el ejercicio C. ¿Qué es X cuando Y es 0? ¿Y cómo es esto llamado? Ok, veamos en la Y, donde está el 0, y vemos dónde pasa la línea tocando a la X. La toca justamente en el positivo 3. Vemos que cuando y es 0, x pasa por 3. ¿Y cómo es esto llamado también? Bueno, tiene muchos nombres. Se llama x-intercept y también se le llama 0. Tenemos también que se le llama solución y también se le llama raíz. X-intercept, 0, ya lo conocemos nosotros. Solution and root es dos partes de palabras nuevas de vocabulario que estamos aprendiendo con esta lección. Todos estos nombres significan lo mismo. X es igual a 3. Resolver la ecuación. X menos 3 es igual a 0. Bueno, ya sabemos que X es 3. Y 0 es Y. Al saber esto ya es facilito descubrir nuevamente y volver a verificar que X tiene que ser 3. No hay otro número que pueda ser restado de 3 y que te dé 0. X es igual a 3. Veamos otro ejemplo. Veamos este gráfico. Y is equal to x minus 3. Y es igual a x menos 3. Y dice aquí que x menos 3 es igual a 2. Entonces es el mismo gráfico, ¿verdad? Es la misma ecuación, pero esta vez estamos cambiando a la y por 2.
Veamos en el gráfico qué pasa. Según la Y, si nos vamos al punto 2 positivo y tratamos de ver dónde está la X, por dónde pasa la línea, vemos que X es igual a 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ya tenemos la respuesta. X es igual a 5. Veamos ahora esto de una manera de orden de operación. Vamos a chequear si eso es cierto. Vamos a cambiar a la X por 5, lo metemos en paréntesis y seguimos con la ecuación 5 menos 3 es igual a 2 y eso es verdadero. 5 menos 3 es igual a 2. Pudimos chequear que eso esté bien. Con el ejercicio F vamos a resolver la ecuación X menos 3 es igual a menos 3. Ese es el mismo X menos 3 del ejercicio original. Menos 3 ahora indica a Y. Vamos a buscarlo en el gráfico. Tenemos que negativo 3, según la Y, tiene un 0, según la X. Porque el punto no se mueve de la Y ni para la derecha ni a la izquierda. Entonces, cuando la Y es negativo 3, X es igual a 0. Si chequeamos y cambiamos a la X por 0, metido en su paréntesis, nos damos cuenta que ese es el mismo resultado. 0 menos 3 es igual a negativo 3. En el ejercicio G vamos a resolver la ecuación cambiando a la Y de nuevo. X menos 3 es lo mismo que viene del original y cambiamos a la Y por negativo 4. Veamos en el gráfico, ¿dónde está negativo 4? Vemos que el negativo 4 lo localizamos y cuando el negativo 4 lo buscamos en la Y, ¿quién es X? X sería negativo 1. Ubicamos el punto y vemos desde la perspectiva de X, nos damos cuenta que es negativo 1. Y después podemos chequear a ver si eso es verdadero. Chequeamos que cambiamos negativo 1 por X y al restarlo de negativo 3 vemos que nos da negativo 4 igual. Veamos otro ejemplo. En este caso vamos a ver que Y es igual al negativo 1 medio de X más 3. Negative 1/2 of X plus 3. ¿Qué es Y? ¿Qué número es representado por Y cuando X es igual a 4? Ubicamos la línea X, vemos el positivo 4 en la X, nos da que la Y pasa por 1 positivo. O mejor dicho, la línea pasa por el 1 positivo. Entonces, cuando X es 4, Y es 1. Veamos la próxima. Resolver la ecuación cuando X cambia por 4. Vemos aquí claramente que en lugar de X hay un 4. Tenemos que resolver esta ecuación reemplazando a X por 4. Al hacer el orden de operación, vemos que primero tenemos que hacer la multiplicación y después sumamos 3. Veamos en el gráfico, cuando X es 4, Y es 1. Ya lo vimos anteriormente en el ejemplo A. Pero si nosotros queremos resolver esto sin mirar al gráfico, tenemos que usar orden de operación. Multiplicamos primero negativo 1 medio por 4 y nos da negativo 2. Y negativo 2 más 3 es exactamente 1. O sea que tiene que concordar con el gráfico. Cuando veamos evaluar la expresión, en este caso no vamos a ver la y el signo del igual. Es exactamente la misma ecuación, pero sin y igual. Cada vez que nosotros veamos una ecuación, vamos a tener siempre el signo del igual. De ahí viene la palabra ecuación, de equal. Siempre nos van a pedir que resolvamos, solve the equation. Pero cuando nos den una expresión, nos van a pedir que la evaluemos. Es diferente. En una expresión no tenemos el signo del igual. Aquí hacemos lo mismo, usamos el orden de operaciones, vemos que negativo 1 medio por 4 nos da negativo 2 y negativo 2 más 3 es igual a 1. Tenemos la misma respuesta.
pero con la diferencia de que en la evaluación de una expresión no vemos y es igual, pero el valor es el mismo. Evaluar significa dar un valor y dar un valor es dar un número. Evaluar tiene la palabra valor escondidita en la palabra. Entonces por eso es sacar el valor de un número. Ok, veamos otro ejemplo. Vemos que aquí tenemos que encontrar quién es y cuando x es 0. ¿Y cómo es esto llamado? Bueno, ubicamos a la x y ubicamos a la y si la x es 0, ¿quién es y? ¿O qué número representa y? Aquí vemos claramente que es 3, ahí por ahí donde pasa la línea cuando y es 0. Perdón, cuando x es 0. Y vemos que la y es igual a 3. Esto también se llama y-intercept. Es el intercepto del range. Resolvamos la ecuación cuando x vale 0. Vemos que x es sustituido por 0. Vamos a multiplicar negativo 1/2 por 0. Y vamos a ver en el gráfico que tiene que concordar también con nuestra operación. Ya descubrimos que cuando x es 0, y es igual a 3. Al hacer esto, usando orden de operación, multiplicamos y todo esto nos da 0. Si le añadimos 3 a 0, nos da la misma respuesta. Y es igual a positivo 3. Al evaluar la expresión, ya sabemos que no vamos a ver y es igual a. Vamos a tener una expresión, en este caso no tenemos y es igual, y hacemos lo mismo. Al multiplicar negativo 1/2 por 0 nos da 0 y al sumarle 3 nos da 3. Tiene que ser igual la respuesta. En este caso no tiene y es igual porque estamos evaluando y tenemos que recordar que evaluar significa dar un valor y ese valor es un número. No necesariamente tenemos que tener y es igual a. Veamos otro ejemplo. Y es igual a negativo 1/2 de x más 3. Resolvamos la ecuación. Aquí vemos claramente que x es representada por ese negativo 2 en el paréntesis. Estamos sustituyendo a la x por negativo 2. Si vamos a la x en el gráfico y buscamos dónde está negativo 2, vamos a ir hacia arriba viendo que el gráfico pasa justamente por 1, 2, 3, 4 positivo. Ahí ya tenemos la respuesta. Si todo eso lo chequeamos haciendo orden de operaciones, vemos que la multiplicación de negativo 1/2 por negativo 2 nos da 1 y 1 añadido a 3 nos da 4. Tiene que concordar, la respuesta tiene que ser igual. O por el gráfico o por la manera de hacerla en orden de operación. Cuando evaluamos la expresión o le damos un valor o número a esta expresión, lo vamos a simplificar y vamos a usar orden de operación. Multiplicamos primero negativo 1/2 por 2 es igual a estamos cambiando aquí ya el 2 no es negativo, es positivo. Nos da la respuesta negativo 1 y cuando sumamos estos dos números, negativo 1 más 3 nos da positivo 2. Entonces, vamos a corroborar eso en el gráfico. Cuando la x es 2, y es también 2 positivo. Ahí lo vemos claramente, según el gráfico y según la expresión. Evaluemos la expresión de nuevo, cambiando nuevamente el valor de x. En este caso, el valor de x es negativo 4. Cuando hacemos la multiplicación correspondiente, nos da que el resultado es 2 y 2 más 3 es 5. X fue cambiado por negativo 4. Buscamos a x en el negativo 4 y vemos por dónde pasa la línea según la y. Y eso es evidente en el gráfico también. La y va a representar el número 5. Resolver una ecuación significa encontrar el valor que estamos
que no estamos conociendo de la variable. Es un valor desconocido que vamos a descubrir quién es. X es igual a un número, siempre. Pero tenemos que descubrirlo. Ese es el incógnito. Resolver una ecuación es encontrar quién es X. Evaluar una expresión significa sustituir un valor por una variable y después simplificar usando el orden de operación. Cuando evaluamos una expresión, buscamos el valor al simplificar toda esa expresión. Es un número que nos da. Ok, en tus propias palabras describe la diferencia entre resolver una ecuación y evaluar una expresión. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que hayas entendido. Bye bye. Nos vemos en clase.